Salí del baño con una sonrisa en los labios, pensando en lo bien que había estado la cena. Luis había preparado mi plato favorito y Elena había sido especialmente atenta conmigo. Por un momento, sentí que finalmente éramos una familia unida. Había pasado tanto tiempo desde que los tres compartíamos una velada tan agradable. Mi hijo había insistido en que viniera a cenar, diciendo que tenían algo especial que celebrar conmigo. Pero cuando me acerqué al comedor para despedirme, sus voces llegaron hasta mí con una claridad que cambiaría mi vida para siempre. El plan es meter a esa vieja loca en un asilo y transformar la Casa del Lago en nuestro paraíso, escuché decir a Elena con una frialdad que me congeló hasta los huesos. Mi corazón se detuvo por completo. Me quedé completamente paralizada detrás de la pared, conteniendo la respiración como si mi vida dependiera de ello. Ya tengo todo investigado, continuó mi nuera con esa voz melodiosa que siempre usaba conmigo, pero que ahora sonaba completamente diferente. El asilo San Patricio acepta pacientes con demencia senil. Solo necesitamos que 2 médicos firmen que está perdiendo la cabeza. Mi primo trabaja ahí, dice que es muy fácil conseguir las firmas necesarias. Luis, mi hijo, el niño que había criado con todo mi amor y sacrificio, se rió por lo bajo. Era una risa que nunca le había escuchado antes. Mamá ya tiene 72 años. No será nada difícil convencer a cualquiera de que está empezando con Alzheimer. La he visto olvidar cosas últimamente, y eso nos va a servir perfectamente. Exacto, respondió Elena con entusiasmo. Y una vez que esté internada, podremos vender el apartamento sin ningún problema. Con ese dinero renovamos completamente la Casa del Lago. Imagínate, amor, nuestra propia mansión frente al agua. Podremos hacer esas fiestas que siempre quisimos. Siempre soñé con tener esa casa desde que era adolescente, suspiró Luis con nostalgia. Mamá la compró cuando papá murió, pero la verdad es que nunca la ha disfrutado realmente. Se la pasa limpiando y arreglando cosas, pero nosotros sí la vamos a aprovechar como se debe. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mis piernas comenzaron a temblar incontrolablemente y tuve que apoyarme contra la pared para no desplomarme ahí mismo. Estos eran mis hijos del corazón, la familia por la que había trabajado sin descanso durante décadas enteras. La Casa del Lago que tanto codiciaban la había comprado con el sudor de mi frente, trabajando turnos dobles y hasta triples como enfermera durante 15 largos años después de quedar viuda a los 57. ¿Y si se niega a firmar los papeles del traslado?, preguntó Elena con genuina preocupación. No se va a negar para nada. La voy a convencer diciéndole que es solo algo temporal, que necesita descansar un poco después de tanto trabajo. Mamá siempre ha confiado ciegamente en mí, nunca cuestiona mis decisiones. La confianza ciega. Esas palabras me atravesaron el alma. Era completamente cierto. Siempre había confiado en Luis sin cuestionar absolutamente nada. Cuando me pidió que pusiera el apartamento también a su nombre, por si algo me pasaba y para evitar trámites legales, firmé sin dudar ni un segundo. Cuando sugirió que él se encargara de manejar mis finanzas porque ya era demasiada responsabilidad para una mujer de mi edad, acepté completamente agradecida por su supuesta preocupación. Lo mejor de todo es que ya no tendremos que seguir fingiendo, continuó Elena con alivio evidente en su voz. Estoy completamente cansada de sonreírle a esa mujer todos los malditos domingos. Sus historias repetitivas sobre la época dorada, sus consejos que nadie le pide, su costumbre de criticar absolutamente todo lo que hago en mi propia casa. Tranquila, mi amor. En apenas unas pocas semanas más y todo esto será historia pasada. Mamá estará perfectamente bien cuidada en el asilo, nosotros tendremos nuestra libertad total y por fin nuestras propiedades estarán en las manos correctas. Nuestras propiedades. Como si ya fueran completamente suyas. Como si yo ya estuviera muerta y enterrada. Como si toda una vida de trabajo y sacrificios no significara absolutamente nada. Además, añadió Luis, el apartamento está en una zona que se está valorizando muchísimo. Podríamos sacar al menos 200,000 más de lo que mamá pagó originalmente. Con eso no solo renovamos la Casa del Lago, sino que también podemos comprar ese auto que querías. Me las arreglé para regresar silenciosamente al baño sin que me escucharan. Cerré la puerta con cuidado y me enfrenté a mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos completamente llenos de lágrimas, pero también había algo completamente nuevo en ellos, una determinación férrea que no había sentido en muchos años.
Una fuerza que creía perdida para siempre. Respiré profundamente varias veces. Me sequé las lágrimas con cuidado para que no se notara que había llorado, y regresé al comedor actuando como si absolutamente nada hubiera pasado. «Ay, perdón por tardar tanto», dije con la sonrisa más natural que pude crear. «Ya saben cómo somos las mujeres de mi edad, nos tardamos en todo». Elena y Luis intercambiaron una mirada cómplice que ahora entendía con perfecta claridad. «No te preocupes para nada, mamá», respondió Luis abrazándome con esa calidez falsa que ahora reconocía. «¿Todo está bien? Te veo un poco cansada». «Todo está absolutamente perfecto, hijo», mentí completamente, sintiendo su abrazo como la traición más grande de mi vida. Me despedí de ellos como todas las noches anteriores, con besos en las mejillas y promesas de vernos el próximo domingo. Pero mientras caminaba hacia mi auto, cada paso se sentía diferente. El aire nocturno parecía más frío, las luces de la calle más tenues, y mi corazón latía con un ritmo completamente desconocido. Durante el trayecto de regreso a casa, no pude dejar de repetir mentalmente cada palabra que había escuchado. Llegué a mi apartamento y por primera vez en años, realmente lo observé. No solo como el lugar donde vivía, sino como lo que realmente representaba: décadas de trabajo, sacrificio y sueños cumplidos. Cada mueble tenía una historia. El sofá de cuero marrón que había comprado cuando Luis cumplió 15 años, después de ahorrar durante meses trabajando turnos extras en el hospital. La mesa de comedor donde habíamos celebrado tantas navidades, cumpleaños y graduaciones. Las cortinas que yo misma había cosido porque no podía permitirme comprar unas nuevas. Me serví una taza de té de manzanilla, mi ritual nocturno de siempre, y me senté en mi sillón favorito. Pero esta vez, en lugar de ver las noticias o leer un libro como de costumbre, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo. Necesitaba entender cómo había llegado hasta este momento de traición absoluta. Recordé vívidamente el día que conocí a Roberto, mi difunto esposo. Yo tenía 23 años y trabajaba como enfermera en el turno de noche del Hospital General. Él llegó una madrugada con una fractura en el brazo después de un accidente en la construcción. Era un hombre trabajador, honesto, con manos ásperas pero sonrisa gentil. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla, solo con nuestras familias más cercanas. Luis nació cuando yo tenía 27 años, después de 3 años intentando quedar embarazada. Fue un bebé deseado, esperado, amado desde antes de su concepción. Roberto y yo trabajábamos incansablemente para darle todo lo que necesitaba. Él en la construcción durante el día, yo en el hospital durante la noche. Vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, pero éramos completamente felices. Cuando Luis tenía 12 años, Roberto comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio del trabajo físico, pero los síntomas empeoraron gradualmente. Los médicos tardaron meses en diagnosticar el cáncer de páncreas. Para entonces, ya estaba demasiado avanzado. Roberto luchó durante 2 años completos, sometiéndose a cada tratamiento posible, aferrándose a la vida por nosotros. Murió un martes por la mañana, mientras Luis estaba en la escuela y yo dormía después de un turno de 12 horas. Llegué al hospital corriendo cuando me llamaron, pero ya era demasiado tarde. Tenía 57 años y de repente me encontré completamente sola, con un hijo adolescente que criar y facturas médicas que parecían montañas imposibles de escalar. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida entera. Luis estaba devastado por la muerte de su padre y yo intentaba ser fuerte por él mientras internamente me desmoronaba completamente. Tuvimos que vender nuestro pequeño apartamento para pagar las deudas médicas y nos mudamos a un lugar aún más pequeño en las afueras de la ciudad. Pero yo estaba determinada a que Luis no perdiera sus oportunidades por nuestra situación económica. Comencé a trabajar turnos dobles y a veces hasta triples cuando era posible. Enfermera de día en una clínica privada, enfermera de noche en el hospital público, y los fines de semana cuidaba a ancianos en sus casas. Dormía 3 o 4 horas diarias si tenía suerte. Luis era un estudiante brillante, siempre había sacado las mejores calificaciones. Cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, yo ya había ahorrado lo suficiente para pagar su carrera completa en ingeniería. Fueron 5 años más de trabajo intenso, pero verlo graduarse con honores fue el momento más orgulloso de mi vida. Después de su graduación, Luis consiguió trabajo inmediatamente en una empresa importante.
Yo finalmente pude reducir mis horas de trabajo y comenzar a pensar en mi propio futuro. Fue entonces cuando decidí comprar la casa del lago. Había visto el anuncio en el periódico y me enamoré instantáneamente de la fotografía. Era una casa modesta pero hermosa, con vista directa al agua y rodeada de árboles enormes. El vendedor me explicó que la dueña anterior había fallecido y sus hijos vivían en el extranjero, querían vender rápidamente. El precio era justo, aunque representaba prácticamente todos mis ahorros de 20 años de trabajo. Pero por primera vez en décadas, hice algo completamente para mí. Compré esa casa pensando en tener un lugar donde envejecer en paz, donde Luis pudiera traer a sus futuros hijos para vacaciones familiares. Los primeros años después de la compra fueron maravillosos. Luis venía frecuentemente los fines de semana, a veces con amigos, a veces solo conmigo. Cocinábamos juntos, caminábamos por la orilla del lago, hablábamos durante horas sobre sus planes profesionales y personales. Yo me sentía completamente realizada como madre y como mujer. Cuando Luis conoció a Elena hace 5 años, yo me alegré genuinamente por él. Ella parecía una joven educada, profesional, con buenos modales y aparentemente enamorada de mi hijo. Trabajaba como contadora en una firma prestigiosa y hablaba de sus planes de tener una familia estable. Durante los primeros meses, nuestras interacciones fueron cordiales y respetuosas. Se casaron en una ceremonia elegante que yo ayudé a financiar parcialmente. Quería que Luis tuviera la boda de sus sueños, algo que Roberto y yo nunca pudimos permitirnos. Gasté una cantidad considerable de mis ahorros en el evento, pero verlos felices valía cada centavo invertido. Después del matrimonio, las cosas comenzaron a cambiar gradualmente. Elena empezó a hacer comentarios sutiles sobre mis finanzas, sugiriendo que una mujer de mi edad no debería manejar sumas tan grandes de dinero. Luis comenzó a mostrarse más preocupado por mi bienestar, insistiendo en que él debería encargarse de ciertos aspectos legales para protegerme de posibles estafas. Yo interpretaba toda esta preocupación como amor genuino. Pensaba que finalmente tenía la familia completa que siempre había soñado, un hijo exitoso y una nuera que se preocupaba por mí. Cuando me sugirieron agregar el nombre de Luis a las escrituras del apartamento, firmé inmediatamente. Cuando propusieron que él manejara mi cuenta bancaria principal, acepté agradecida. Ahora, sentada en mi sillón con la taza de té ya fría entre mis manos, entendía perfectamente que cada uno de esos gestos aparentemente protectores había sido parte de un plan cuidadosamente orquestado. Elena y Luis habían estado preparando mi destrucción durante años, ganándose mi confianza para poder quitarme todo lo que había construido con tanto esfuerzo. La rabia comenzó a crecer dentro de mí, pero no era una rabia ciega o destructiva. Era algo mucho más peligroso, una rabia fría, calculada, determinada. Ellos habían subestimado completamente a la mujer que pensaban era solo una anciana ingenua y fácil de manipular. Se habían equivocado terriblemente. No conseguí dormir esa noche. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo y repasando cada conversación reciente que había tenido con Luis y Elena. Cada palabra, cada gesto, cada mirada ahora tenía un significado completamente diferente. Era como si hubiera estado ciega durante años y de repente hubiera recuperado la vista. Recordé la conversación de hace 3 meses, cuando Elena mencionó casualmente que había visto un programa de televisión sobre el Alzheimer. Es terrible lo que les pasa a las familias cuando alguien desarrolla demencia, había dicho mientras tomábamos café. Los hijos tienen que tomar decisiones muy difíciles sobre el cuidado de sus padres. En ese momento pensé que solo estaba haciendo conversación, pero ahora entendía que estaba plantando semillas para su plan diabólico. También recordé cuando Luis comenzó a insistir en acompañarme a mis citas médicas. «Mamá, a tu edad es importante que tengas a alguien contigo para recordar lo que dice el doctor», me había dicho con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Yo había interpretado esto como cariño filial, pero obviamente estaba buscando información médica que pudiera usar en mi contra. Me levanté antes del amanecer y me preparé mi desayuno habitual, café negro, tostadas con mermelada y fruta fresca. Pero mientras comía, no podía dejar de pensar en todas las veces que había cocinado para ellos, todas las ocasiones en que había abierto mi hogar y mi corazón sin reservas. Cada cena dominical, cada celebración, cada momento íntimo familiar había sido una mentira elaborada. Decidí que necesitaba actuar con inteligencia y cautela. Si ellos habían estado planeando durante años, yo también necesitaba tiempo para desarrollar mi propia estrategia. Pero primero,
Tenía que entender exactamente cuál era mi situación legal y financiera real. Llamé a mi banco tan pronto como abrieron sus oficinas. Pedí hablar con el gerente, el señor Martínez, quien había manejado mis cuentas durante más de una década. «Buenos días, señora López», me saludó cordialmente. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito revisar todos los movimientos de mis cuentas durante los últimos 2 años», le dije directamente. «También quiero saber exactamente quién tiene acceso a mis fondos y qué tipo de autorización tienen». Hubo una pausa breve antes de que respondiera. «Por supuesto, señora López. ¿Hay algún problema específico que la preocupe?» «Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden», mentí suavemente. A mi edad, es importante mantenerse al tanto de estos asuntos. El señor Martínez me dio una cita para esa misma tarde. Pasé el resto de la mañana organizando todos mis documentos importantes: escrituras de propiedades, testamentos, pólizas de seguro, registros médicos, todo lo que pudiera ser relevante para entender mi situación actual. Cuando llegué al banco, el señor Martínez me recibió en su oficina privada. Tenía preparada una carpeta gruesa con todos mis registros financieros. «Señora López», comenzó con expresión preocupada, «he revisado sus cuentas como me pidió, y hay algunas cosas que creo que debería saber». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «Por favor, dígame todo». Durante los últimos 18 meses, su hijo Luis ha estado haciendo retiros regulares de su cuenta principal. Cantidades que van desde $500 hasta $2,000 cada mes. Según nuestros registros, usted firmó una autorización dándole acceso completo a esta cuenta. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cuánto dinero ha retirado en total? El señor Martínez consultó sus papeles. Aproximadamente $35,000 en los últimos 18 meses. $35,000. Mi dinero, ganado con años de trabajo nocturno y sacrificios, robado sistemáticamente por mi propio hijo. «Hay más», continuó el gerente. «También utilizó la autorización para solicitar un préstamo de $50,000 usando sus propiedades como garantía. El préstamo fue aprobado hace 6 meses. Un préstamo que yo nunca solicité ni firmé», dije con voz temblorosa. «Bueno, técnicamente él tiene la autorización legal para actuar en su nombre. Todos los papeles están en orden desde el punto de vista bancario». Salí del banco sintiéndome mareada y traicionada más profundamente de lo que había imaginado posible. No solo estaban planeando robarme mi futuro, sino que ya habían comenzado a robar mi presente. Luis había estado financiando su vida de lujo con mi dinero durante más de 1 año. Esa tarde conduje hasta la casa del lago. Necesitaba estar sola para procesar toda esta información y decidir cuál sería mi próximo paso. La casa se veía exactamente igual que siempre, tranquila, hermosa, rodeada de naturaleza. Pero ahora sabía que Luis y Elena la veían solo como una propiedad valiosa para explotar. Me senté en el porche que daba al lago y recordé todos los planes que había hecho para este lugar. Había imaginado envejecer aquí pacíficamente, tal vez cuidando un pequeño jardín, leyendo libros junto al agua, recibiendo visitas de nietos que aún no existían. Había soñado con dejarle esta casa a Luis como herencia, esperando que la valorara como yo la valoraba. Ahora entendía que para él solo representaba dólares y oportunidades de negocio. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Luis. «Hola mamá, ¿cómo estás hoy?». Su voz sonaba exactamente igual que siempre, cariñosa y preocupada. Era impresionante su capacidad para fingir. «Muy bien, hijo», respondí manteniendo mi tono normal. «¿Y ustedes qué tal?». «Bien, bien. Oye, Elena y yo estábamos pensando que tal vez deberías considerar venir a vivir con nosotros por un tiempo. Nos preocupa que estés sola tanto tiempo, especialmente en las noches». Ahí estaba. El siguiente paso de su plan comenzaba inmediatamente. «Es muy amable de su parte preocuparse por mí», dije cuidadosamente, «pero estoy perfectamente bien aquí». «Lo sé, mamá, pero piénsalo. No es saludable para una mujer de tu edad estar completamente aislada. Además, así podrías ayudarnos con algunas cosas de la casa y nosotros podríamos cuidarte mejor». Ayudarlos con las cosas de la casa. Probablemente querían que yo hiciera el trabajo doméstico mientras ellos disfrutaban de mi dinero robado. «Voy a pensarlo», mentí.
pero ahora estoy muy cómoda con mi rutina actual. Está bien, pero no tardes mucho en decidir. También queríamos hablar contigo sobre algunas inversiones que podrían beneficiarte. Tal vez podríamos reunirnos mañana para discutir algunos asuntos financieros importantes. Inversiones. Seguramente más maneras de acceder a mi dinero legalmente. Mañana tengo algunas cosas que hacer, le dije, pero podemos hablar durante el fin de semana. Después de colgar, me quedé sentada en silencio total. El lago estaba completamente calmado, reflejando las nubes del atardecer como un espejo perfecto. La tranquilidad del paisaje contrastaba completamente con la tormenta que se había desatado en mi vida. Pero por primera vez desde la noche anterior, no me sentía como una víctima indefensa. Luis y Elena habían cometido un error fundamental. Habían subestimado mi inteligencia y mi capacidad de supervivencia. Pensaban que porque era mayor y porque los amaba, sería fácil de manipular y controlar. No tenían idea de con quién se estaban metiendo realmente. Había sobrevivido a la pobreza, a la viudez temprana, a años de trabajo agotador y a la responsabilidad de criar a un hijo completamente sola. Había construido una vida estable y próspera partiendo absolutamente de nada. No había llegado hasta aquí para permitir que dos parásitos destruyeran todo lo que había construido. Era hora de recordarles a Luis y Elena que subestimar a una mujer de 72 años podía ser el error más costoso de sus vidas. Esa noche no regresé a mi apartamento. Me quedé en la casa del lago, algo que no había hecho sola en varios meses. Necesitaba estar en este lugar que tanto amaba para pensar con claridad sobre lo que acababa de descubrir. Preparé una cena sencilla y me senté en la terraza mientras oscurecía, observando las luces de las otras casas alrededor del lago. Mientras comía, mi mente comenzó a examinar cada detalle de los últimos años con una perspectiva completamente nueva. Recordé el día que Luis me había pedido acceso a mi cuenta bancaria. Había llegado con flores y una sonrisa preocupada, explicándome que había leído artículos sobre estafadores que se aprovechaban de personas mayores. «Mamá, hay tantos criminales buscando engañar a gente como tú», me había dicho con esa voz llena de falsa preocupación. «Sería mucho más seguro si yo pudiera monitorear tus transacciones y asegurarme de que nadie esté tratando de robarte». Qué irónico. El único ladrón había resultado ser él mismo. También recordé cuando Elena comenzó a hacer comentarios sutiles sobre mi salud mental. «Lorenza, ayer me dijiste la misma historia 3 veces», me había dicho hace unos meses. «¿Estás segura de que estás durmiendo bien? A veces la falta de sueño puede causar problemas de memoria». Yo había comenzado a dudar de mí misma, preguntándome si realmente estaba desarrollando problemas cognitivos. Ahora entendía que cada uno de esos comentarios había sido deliberadamente calculado para hacerme cuestionar mi propia competencia mental. La manipulación había sido tan gradual, tan sutil, que no me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Habían usado mi amor por ellos como un arma en mi contra, aprovechándose de mi confianza natural y mi deseo de mantener unida a nuestra pequeña familia. Me levanté temprano al día siguiente y conduje de regreso a la ciudad. Tenía una misión específica que cumplir. Durante mi investigación bancaria del día anterior, el señor Martínez me había mencionado que tenía opciones legales para modificar las autorizaciones que había otorgado anteriormente. Mi primera parada fue en la oficina del abogado Ricardo Bravo, un hombre de aproximadamente 50 años que había manejado algunos asuntos legales menores para mí en el pasado. Era conocido por su discreción y su eficiencia, exactamente lo que necesitaba en este momento crítico. «Señora López, qué gusto verla», me saludó cuando entré a su oficina. «¿En qué puedo ayudarla hoy?». Le expliqué mi situación con todo detalle, sin omitir nada. Le conté sobre la conversación que había escuchado, sobre los retiros no autorizados de mi cuenta, sobre el préstamo que Luis había solicitado usando mis propiedades como garantía. Ricardo escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. Su expresión se volvió progresivamente más seria mientras yo continuaba mi relato. «Señora López», dijo finalmente, «lo que me está describiendo constituye abuso financiero de personas mayores, que es un delito grave. Su hijo y su nuera podrían enfrentar cargos criminales por lo que han hecho». «No estoy segura de querer presentar cargos criminales todavía», le dije. «Primero quiero proteger mis activos y asegurarme de que no puedan continuar robándome». «Entiendo perfectamente. Podemos comenzar revocando inmediatamente todas las autorizaciones que usted otorgó anteriormente.
También podemos transferir sus fondos a cuentas nuevas que solo usted controle. ¿Qué tan rápido podemos hacer esto? Si usted está dispuesta a actuar inmediatamente, podríamos tener todo procesado dentro de las próximas 24 horas. Pero necesito advertirle que una vez que hagamos estos cambios, Luis y Elena se darán cuenta inmediatamente de que usted descubrió su plan. Perfecto, respondí con una sonrisa fría. Quiero que se den cuenta. Ricardo preparó todos los documentos necesarios esa misma mañana. Firmé las revocaciones de autorización, las órdenes de transferencia de fondos y nuevos documentos que establecían que solo yo tenía acceso a mis cuentas bancarias y propiedades. Mi siguiente parada fue el banco. El señor Martínez había preparado todo para la transferencia inmediata de mis fondos restantes a cuentas completamente nuevas. También cancelamos el préstamo que Luis había solicitado, utilizando mis propios ahorros para pagarlo completamente. Señora López, me dijo el gerente, quiero que sepa que si hubiera tenido cualquier sospecha sobre estas transacciones, habría contactado inmediatamente con usted. Lo entiendo, le respondí. Luis tenía la documentación legal apropiada. Pero ahora esa documentación ya no es válida. Esa tarde, me sentí más en control de mi vida de lo que me había sentido en años. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, yo era la única persona con acceso a mi dinero y mis propiedades. Luis y Elena ya no podían continuar robándome sistemáticamente. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Ellos no se darían por vencidos fácilmente, especialmente ahora que estaban tan cerca de ejecutar su plan del asilo. Probablemente intentarían acelerar el proceso, tratando de hacerme firmar documentos adicionales antes de que pudiera cambiar de opinión. Decidí que era momento de hacer una visita sorpresa a Ana Torres, mi mejor amiga desde hacía más de 20 años. Ana era la única persona en el mundo en quien confiaba completamente, y necesitaba contarle lo que había descubierto. Ana vivía en un apartamento acogedor a solo 10 minutos del mío. Cuando llegué sin previo aviso, se sorprendió pero me recibió con los brazos abiertos como siempre. Lorenza, qué sorpresa tan agradable, me dijo mientras preparaba café. Te ves diferente hoy. Hay algo en tus ojos que no había visto en mucho tiempo. Le conté todo. Cada detalle de la conversación que había escuchado, cada descubrimiento sobre el robo sistemático de mi dinero, cada mentira que Luis y Elena habían construido durante años. Ana escuchó en silencio, pero pude ver la rabia creciendo en su rostro a medida que mi historia se desarrollaba. Esos miserables, dijo finalmente. Lorenza, siempre pensé que había algo extraño en Elena, pero nunca imaginé que Luis fuera capaz de traicionarte así. Yo tampoco, admití. Pensé que lo había criado mejor. Los criaste perfectamente, respondió Ana firmemente. Luis eligió convertirse en esto. Tú no tienes la culpa de sus decisiones. Ana, necesito que sepas algo importante, le dije, tomando sus manos. Si algo me llegara a pasar, si intentan hacerme firmar papeles o si de repente aparezco en un asilo, quiero que sepas que no será por mi voluntad. Nada va a pasarte, me aseguró. No voy a permitir que esos parásitos te hagan daño. Esa noche regresé a mi apartamento sintiéndome más fuerte que nunca. Había tomado las medidas necesarias para proteger mis activos, tenía apoyo legal sólido, y mi mejor amiga estaba completamente informada sobre la situación. Pero mientras me preparaba para dormir, mi teléfono sonó. Era Luis. Mamá, Elena y yo estuvimos hablando. Creemos que realmente necesitas venir a vivir con nosotros inmediatamente. Hemos decidido que es lo mejor para tu seguridad. Su tono había cambiado completamente. Ya no sonaba como una sugerencia cariñosa, sino como una demanda. Luis, ya te dije que estoy perfectamente bien aquí. Mamá, no es una petición. Es una decisión que hemos tomado por tu bien. Pasaremos mañana temprano para ayudarte a empacar tus cosas esenciales. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Luis acababa de cometer otro error grave. Había mostrado sus verdaderas intenciones demasiado pronto. Ahora sabía exactamente qué tan desesperados estaban, y eso me daba una ventaja considerable. Mañana sería un día muy interesante. Me desperté a las 5 de la mañana, 2 horas antes de mi horario habitual. Había dormido sorprendentemente bien para alguien que acababa de descubrir que su propia familia estaba conspirando contra ella. Pero por primera vez en años,
Tenía un propósito claro y una misión específica que cumplir. Preparé mi desayuno con calma deliberada y me vestí con mi mejor conjunto, el traje rojo que había comprado para la boda de Luis. Quería verme impecable y completamente cuerda para lo que estaba a punto de hacer. Mi primera llamada fue para Ricardo Bravo. Aunque era temprano, él ya estaba en su oficina preparando documentos para otros clientes. «Buenos días, señora López», me saludó. «¿Cómo se siente después de los cambios de ayer?» «Me siento perfecta, Ricardo. Pero necesito que sepas que Luis intentará acelerar su plan hoy. Me llamó anoche exigiendo que me mudara inmediatamente a su casa. Eso confirma nuestras sospechas. Está preparada para el siguiente paso». «Completamente preparada. Quiero que inicies los procedimientos para cambiar mi testamento inmediatamente. Luis y Elena no van a recibir ni un centavo de mi herencia». «Perfecto. También recomiendo que documentemos todo lo que ha sucedido hasta ahora. Si deciden llevar esto a los tribunales alegando incompetencia mental, necesitaremos evidencia sólida de que usted está tomando decisiones racionales y bien informadas». «Excelente idea. Podemos hacer eso hoy mismo». «Absolutamente. Tengo contactos médicos que pueden hacer una evaluación completa de su estado mental y físico. Esto será crucial si Luis intenta cuestionar su competencia legal». Después de colgar con Ricardo, llamé al doctor Hernández, mi médico de cabecera durante los últimos 15 años. Le expliqué que necesitaba una evaluación médica completa urgente, sin revelar los detalles específicos de por qué era necesaria. «Señora López, puedo verla esta misma mañana a las 10, me dijo. «¿Hay algo específico que la preocupe sobre su salud?» «Solo quiero asegurarme de que todo esté bien documentado», le respondí misteriosamente. Mi siguiente llamada fue para Ana. «Ana, necesito un favor muy grande. ¿Puedes venir a mi apartamento inmediatamente y quedarte aquí hasta que yo regrese?» «Por supuesto, Lorenza. ¿Qué está pasando?» «Luis y Elena van a venir hoy temprano para intentar forzarme a mudarme con ellos. Quiero que seas testigo de todo lo que digan y hagan. Estaré ahí en 20 minutos». Ana llegó exactamente cuando prometió, trayendo consigo una pequeña grabadora de voz que había comprado años atrás para sus clases de inglés. «Pensé que esto podría ser útil», me dijo mostrándome el dispositivo. «Si Luis y Elena dicen algo incriminatorio, tendremos pruebas». «Ana, eres brillante», le dije abrazándola. «Pero ten cuidado. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar». Salí de mi apartamento a las 9, dejando a Ana estratégicamente posicionada para recibir a mis visitantes no deseados. Conduje directo al consultorio del doctor Hernández, quien me recibió con su amabilidad profesional de siempre. «Señora López, se ve usted muy bien», me dijo después de un examen físico completo. «Su presión arterial está perfecta, su corazón suena fuerte, y sus reflejos están excelentes para alguien de su edad. Doctor, necesito que haga también una evaluación de mi estado mental», le pedí directamente. Él me miró con curiosidad. «¿Hay alguna razón específica para preocuparse por eso?» «Digamos que hay personas que podrían sugerir que no estoy mentalmente competente para tomar mis propias decisiones». El doctor Hernández entendió inmediatamente. Durante la siguiente hora, me sometió a una serie exhaustiva de pruebas cognitivas, exámenes de memoria y evaluaciones de razonamiento lógico. «Señora López», me dijo finalmente mientras escribía su reporte, «su función mental está completamente normal. De hecho, está por encima del promedio para su grupo de edad. Cualquiera que sugiera lo contrario estaría mintiendo deliberadamente. ¿Podría poner eso por escrito con fecha de hoy?» «Absolutamente. Le daré una copia certificada de toda la evaluación». Mientras esperaba que el doctor preparara los documentos, mi teléfono sonó. Era Ana, y sonaba extremadamente alterada. «Lorenza, tienes que regresar inmediatamente. Luis y Elena llegaron hace una hora con 2 hombres que no conozco. Están empacando tus cosas sin tu permiso y diciendo que van a llevarte al hospital para una evaluación psiquiátrica». «¿Dijeron algo más?» «Elena le dijo a uno de los hombres que tú has estado actuando de manera paranoica y confundida. Luis agregó que has estado acusándolos de robar tu dinero, lo cual él describió como delirios típicos de demencia senil. Grabaste todo. Cada palabra. Pero Lorenza,
Están hablando de sacarte de tu apartamento hoy mismo. Dicen que ya tienen una orden médica. Es imposible que tengan una orden médica real, le dije. Pero pueden tener documentos falsificados. Sal de ahí inmediatamente. Ana, ve a tu apartamento y llama a la policía. No voy a dejarte sola con esto. Ana, por favor. Si algo me pasa, necesito que estés libre para ayudarme. Llama a la policía y diles que hay personas en mi apartamento sin mi permiso empacando mis pertenencias. Colgué y regresé inmediatamente al consultorio del doctor Hernández. Doctor, necesito que llame a la policía inmediatamente. Hay personas intentando secuestrarme alegando que tengo demencia, pero usted acaba de certificar que estoy completamente cuerda. El doctor Hernández no hizo preguntas. Inmediatamente llamó a las autoridades y explicó la situación, ofreciendo su testimonio profesional sobre mi competencia mental. Durante el viaje de regreso a mi apartamento, mi mente trabajaba a velocidad máxima. Luis y Elena habían acelerado su plan más de lo que había anticipado, pero eso también significaba que estaban actuando desesperadamente y cometiendo errores. Cuando llegué a mi edificio, pude ver un auto de policía estacionado afuera. Perfecto. Ana había logrado que las autoridades llegaran antes que yo. Subí a mi apartamento acompañada por 2 oficiales de policía. La escena que encontré me llenó de rabia y determinación a partes iguales. Luis y Elena habían convertido mi hogar en un caos total. Mis pertenencias estaban esparcidas por todas partes, metidas descuidadamente en cajas y bolsas. 2 hombres que no reconocí estaban desmontando mi televisor. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con voz firme. Luis se volteó hacia mí con una expresión de falsa preocupación. Mamá, qué bueno que llegaste. Estos señores son del servicio de traslado médico. Vamos a llevarte a un lugar donde puedan cuidarte apropiadamente. Soy la dueña de este apartamento, le dije a los policías, y estas personas están aquí sin mi permiso empacando mis cosas sin mi autorización. Uno de los oficiales se dirigió a Luis. Señor, ¿tiene usted alguna documentación legal que le permita hacer esto? Luis sacó unos papeles de su bolsillo. Tengo poder legal para actuar en nombre de mi madre debido a su condición mental deteriorada. Ese poder legal fue revocado ayer, intervine, mostrando mis propios documentos. Y aquí tengo una evaluación médica certificada de hoy mismo que confirma que estoy completamente cuerda. La expresión en el rostro de Luis cambió de confianza a pánico en segundos. Elena intentó intervenir. Oficial, esta mujer ha estado teniendo episodios paranoicos. Ayer acusó a mi esposo de robar su dinero, lo cual es obviamente falso. No es falso, respondí calmadamente. Tengo documentación bancaria que prueba que Luis retiró más de $35,000 de mi cuenta sin mi conocimiento, y que solicitó un préstamo de $50,000 usando mis propiedades como garantía. Los 2 hombres del servicio de traslado se miraron nerviosamente y comenzaron a retroceder hacia la puerta. Nosotros nos vamos, dijo uno de ellos. Esto claramente no es lo que nos dijeron que era. Luis intentó detenerlos. Esperen. Ya les pagué por adelantado. Devuélvanle su dinero, les dijo el oficial de policía, y salgan inmediatamente del apartamento. Mientras los hombres se retiraban rápidamente, pude ver el pánico creciendo en los ojos de Luis y Elena. Su plan cuidadosamente orquestado se estaba desmoronando frente a sus ojos. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo de mi venganza. Los oficiales de policía se quedaron en mi apartamento durante otra hora, tomando declaraciones y documentando toda la situación. Luis y Elena intentaron mantener sus versiones de los hechos, pero sus historias comenzaron a contradecirse bajo el escrutinio policial. Señora López, me dijo uno de los oficiales, desea presentar cargos por entrada ilegal e intento de secuestro. Miré directamente a Luis mientras respondía. Por ahora, solo quiero que salgan inmediatamente de mi propiedad. Pero si vuelven a acercarse a mí sin mi permiso, definitivamente presentaré todos los cargos correspondientes. Mamá, esto es un malentendido terrible, intentó Luis una última vez. Solo estábamos preocupados por tu bienestar. Luis, le dije con una voz que nunca había usado con él antes, sal de mi casa ahora mismo. Y llévate a tu esposa contigo. Elena me fulminó con la mirada. Esto no va a terminar aquí, Lorenza.
Una mujer de tu edad no puede vivir sola indefinidamente. Tarde o temprano vas a necesitar ayuda, y cuando eso pase, no vamos a estar disponibles. Perfecto, respondí sin inmutarme. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Después de que se fueron, Ana regresó a mi apartamento. Habíamos logrado grabar toda la confrontación, y el audio era increíblemente incriminatorio. Lorenza, tenemos suficiente evidencia para hundirlos legalmente, me dijo Ana mientras revisábamos las grabaciones. Luis admitió haber tomado dinero de tu cuenta, y Elena prácticamente confesó que todo era un plan para apoderarse de tus propiedades. Lo sé, respondí mientras comenzaba a recoger el desastre que habían dejado en mi apartamento. Pero quiero algo más que una victoria legal. Quiero que paguen por cada momento de humillación que me hicieron pasar. Esa tarde, me reuní nuevamente con Ricardo Bravo para planificar la siguiente fase de mi contraataque. Le mostré las grabaciones y le conté sobre la confrontación con la policía. Señora López, esto es oro puro desde el punto de vista legal, me dijo después de escuchar todo el material. Pero tengo curiosidad, ¿qué tipo de venganza adicional tiene en mente? Ricardo, quiero que investigues todo sobre las finanzas de Luis y Elena. Sus deudas, sus gastos, sus planes de inversión. Necesito saber exactamente cuánto dependían de apoderarse de mi dinero. Eso puede hacerse. Tengo investigadores privados que se especializan en auditorías financieras. También quiero saber si han hecho esto antes. Si han estafado a otras personas mayores, si tienen otros esquemas funcionando. Interesante. Sospecha que usted no es su primera víctima. Elena sabía demasiado sobre asilos y procedimientos legales. Nadie aprende esas cosas de la noche a la mañana. Ricardo tomó notas extensas sobre todo lo que discutimos. Acordamos que la investigación comenzaría inmediatamente, y que yo recibiría un reporte completo dentro de una semana. Esa noche, decidí quedarme nuevamente en la casa del lago. Necesitaba estar en mi lugar favorito para procesar todo lo que había sucedido y planificar cuidadosamente mis próximos movimientos. Mientras preparaba una cena ligera, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora López? Habla Patricia Mendoza. Soy trabajadora social del Hospital General. Su hijo Luis nos contactó expresando preocupaciones sobre su capacidad para vivir independientemente. Disculpe. Señora López, entiendo que esto puede ser confuso para usted, pero su hijo nos ha proporcionado información que sugiere que podría estar experimentando episodios de confusión y paranoia. Señora Mendoza, le dije con voz completamente calmada, mi hijo está mintiendo. Tengo documentación médica de hoy mismo que certifica que estoy completamente competente mentalmente. También tengo evidencia de que él ha estado robando mi dinero sistemáticamente. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Señora López, ¿estaría dispuesta a reunirse conmigo mañana para discutir esta situación? Creo que hay información importante que necesito conocer. Por supuesto. Pero quiero que sepa que voy a traer a mi abogado y toda la documentación relevante. Al día siguiente, me reuní con Patricia Mendoza en su oficina del hospital. Era una mujer profesional de mediana edad que claramente había manejado casos similares antes. Le mostré toda mi documentación, los reportes médicos, los registros bancarios, las grabaciones de audio, los documentos legales que revocaban las autorizaciones de Luis. Señora López, me dijo después de revisar todo el material, esto es claramente un caso de abuso financiero de personas mayores. Su hijo no solo la estaba robando, sino que estaba construyendo un expediente falso para justificar su institucionalización forzada. ¿Qué tan común es esto? Más común de lo que la gente cree. Aproximadamente el 10% de las personas mayores experimentan algún tipo de abuso financiero, y frecuentemente viene de miembros de su propia familia. ¿Hay algo que pueda hacer para evitar que Luis continúe contactando servicios sociales con información falsa sobre mí? Absolutamente. Voy a poner una nota permanente en su expediente documentando que las alegaciones de su hijo son falsas y potencialmente criminales. También voy a reportar este caso a las autoridades apropiadas. Cuando salí de esa reunión, me sentí más empoderada que nunca. Cada institución que Luis había intentado usar en mi contra ahora estaba completamente informada sobre sus verdaderas intenciones. Esa tarde, Ricardo me llamó con noticias fascinantes. Señora López,
Mi investigador encontró información muy interesante sobre su nuera Elena. Dime todo. Elena Morales ha estado casada 2 veces antes. Su primer esposo era un hombre mayor que murió en circunstancias sospechosas apenas 6 meses después de cambiar su testamento para incluirla como beneficiaria principal. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Su segundo esposo también era mayor que ella, y también cambió su testamento poco antes de ser internado en un asilo por supuesta demencia. Ese hombre murió en el asilo 2 años después, y Elena heredó toda su fortuna. Dios mío, susurré. Luis no sabe con quién se casó. Hay más. Elena ha estado investigando asilos y procedimientos legales para incapacidad mental durante años. También descubrimos que tiene deudas de juego por más de $80,000. Deudas de juego. Aparentemente tiene una adicción seria al póker en línea. Ha perdido cantidades enormes de dinero durante los últimos 3 años. Todo comenzaba a tener sentido. Elena no era simplemente una nuera codiciosa, era una depredadora profesional que se especializaba en robar a personas mayores. Y Luis, mi propio hijo, se había convertido en su cómplice. Ricardo, quiero que contactes a las familias de los esposos anteriores de Elena. Si podemos probar un patrón de comportamiento, podríamos salvar a otras víctimas potenciales. Ya estoy trabajando en eso. También creo que deberíamos contactar con el FBI. Este tipo de esquema cruza líneas estatales y podría calificar como fraude federal. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa del lago, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Luis no era simplemente un hijo ingrato. Era parte de una operación criminal sofisticada dirigida por una mujer que había matado al menos a 2 hombres por dinero. Pero ellos habían cometido un error fundamental. Habían elegido a la víctima equivocada. No era una viuda solitaria y confundida que se dejaría manipular fácilmente. Era una mujer que había sobrevivido a décadas de adversidad y que había construido una vida exitosa desde cero. Y ahora sabía exactamente cómo destruirlos. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si cada pieza del rompecabezas finalmente hubiera encontrado su lugar correcto. Elena no era solo una nuera codiciosa, era una asesina serial que se especializaba en eliminar a hombres mayores por dinero. Y mi hijo Luis se había convertido en su cómplice, probablemente sin siquiera entender completamente en qué se había metido. Ricardo me llamó temprano con más información devastadora. Señora López, hablé con la hija del primer esposo de Elena, un hombre llamado Roberto Vázquez. Ella me contó que su padre había estado perfectamente sano hasta que se casó con Elena. Después del matrimonio, comenzó a experimentar episodios extraños de confusión y debilidad. ¿Cómo murió? Oficialmente, de un ataque cardíaco. Pero su hija siempre sospechó que algo no estaba bien. Me dijo que Elena insistía en preparar todas las comidas de su padre y que nunca permitía que nadie más estuviera presente durante las comidas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Está sugiriendo que Elena lo estaba envenenando. Es una posibilidad muy real. También descubrí que el segundo esposo, Carlos Mendoza, murió de complicaciones relacionadas con la demencia después de estar en el asilo durante 2 años. Pero los registros médicos muestran que su deterioro fue extremadamente rápido e inusual. Ricardo, necesitamos alertar a las autoridades inmediatamente. Ya lo hice. Hablé con el detective Sara Morales, que se especializa en casos de abuso de personas mayores. Ella está muy interesada en investigar los patrones que hemos descubierto. Esa tarde, me reuní con la detective Morales en la estación de policía. Era una mujer inteligente y experimentada que claramente había visto casos similares antes. Señora López, me dijo después de revisar toda la documentación, su caso es particularmente valioso porque tenemos evidencia en tiempo real del plan antes de que pudieran ejecutarlo completamente. ¿Qué tipo de cargos podrían enfrentar? Elena podría enfrentar cargos de homicidio si podemos probar que envenenó a sus esposos anteriores. El fraude financiero, intento de secuestro y conspiración son prácticamente garantizados. Su hijo Luis también podría enfrentar cargos serios como cómplice. ¿Qué necesitan de mí para construir el caso? Necesitamos que mantenga contacto limitado con ellos mientras instalamos equipos de vigilancia. Si Elena sigue el mismo patrón que usó antes, probablemente intentará acercarse a usted de nuevo,
tal vez con una estrategia diferente. Quiere que actúe como señuelo. Solo si se siente cómoda haciéndolo. Tendría protección constante y estaría completamente segura. Acepté inmediatamente. Después de décadas de ser víctima de las circunstancias, finalmente tenía la oportunidad de tomar control activo de la situación. Los siguientes días fueron tensos pero emocionantes. Los investigadores instalaron cámaras y micrófonos ocultos en mi apartamento y me proporcionaron un dispositivo de pánico que podía activar si me sentía en peligro. Como era predecible, Luis me llamó después de 3 días de silencio. Mamá, Elena y yo hemos estado hablando mucho sobre lo que pasó. Nos damos cuenta de que actuamos demasiado rápido y que probablemente te asustamos. Su voz sonaba contrita, pero yo ahora podía detectar la falsedad detrás de cada palabra. Luis, lo que hicieron fue completamente inaceptable. Lo sabemos, mamá. Por eso queremos compensarte. Elena tiene una propuesta que creemos que te va a gustar mucho. ¿Qué tipo de propuesta? ¿Qué te parece si vienes a cenar mañana por la noche? Elena quiere cocinar tu plato favorito y disculparse apropiadamente contigo. Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que la detective Morales había predicho. Elena iba a intentar usar comida para administrar algún tipo de sustancia que me hiciera parecer confundida o enferma. No sé, Luis. Todavía estoy muy dolida por todo lo que pasó. Por favor, mamá, danos una oportunidad de arreglar las cosas. Elena se siente terrible por cómo te trató. Está bien, acepté finalmente. Pero solo por 1 hora. Perfecto. Te esperamos mañana a las 7. Inmediatamente después de colgar, contacté a la detective Morales. Excelente, me dijo. Vamos a tener un equipo completo monitoreando la situación. Lleve el dispositivo de pánico en su bolso y trate de conseguir que Elena hable sobre sus matrimonios anteriores. Esa noche apenas pude dormir. No por miedo, sino por anticipación. Después de semanas de ser la víctima en esta historia, finalmente iba a ser yo quien tendiera la trampa. Llegué a la casa de Luis exactamente a las 7. Elena me recibió con una sonrisa que ahora reconocía como completamente calculada. Lorenza, qué alegría verte, me dijo abrazándome. Espero que puedas perdonarnos por nuestro comportamiento tan terrible. Estoy dispuesta a escuchar, respondí cuidadosamente. La cena que había preparado era elaborada y deliciosa. Pero noté que Elena insistía constantemente en servirme más vino y en llenar mi plato sin que yo se lo pidiera. Elena, le dije durante el segundo plato, Luis me contó que has estado casada antes. Debe haber sido difícil perder a tu primer esposo tan joven. Su expresión cambió ligeramente. Sí, Roberto era un hombre maravilloso. Su muerte fue muy repentina e inesperada. Y tu segundo esposo también murió. Carlos tuvo demencia, respondió con tristeza aparente. Fue muy doloroso verlo deteriorarse tan rápidamente. Qué coincidencia terrible que ambos hayan muerto tan pronto después de casarse contigo. Elena se tensó visiblemente. A veces la vida es cruel de esa manera. Durante el resto de la cena, pude ver que Elena estaba agregando algo a mi copa de vino cada vez que yo no estaba mirando directamente. Fingí beber, pero en realidad solo mojaba mis labios. Lorenza, me dijo Elena hacia el final de la cena, hay algo que Luis y yo queremos discutir contigo. ¿De qué se trata? Hemos estado pensando que tal vez una transición gradual sería mejor para todos. ¿Qué te parecería si comenzaras quedándote aquí algunas noches por semana? No sé, respondí, fingiendo que el vino me estaba afectando. Me siento un poco mareada. Es normal, dijo Elena rápidamente. Probablemente bebiste un poco más de lo acostumbrado. Luis se acercó y me puso la mano en el hombro. Mamá, ¿por qué no te recuestas un momento en el sofá? Tal vez deberían llamar a un médico, sugerí, actuando como si estuviera confundida. No es necesario, intervino Elena. Solo necesitas descansar un poco. En ese momento, activé discretamente mi dispositivo de pánico. ¿Sabes qué, Elena?, le dije de repente con voz completamente clara, creo que acabas de cometer el mismo error que cometiste con Roberto Vázquez y Carlos Mendoza. Su rostro se puso completamente pálido. No sé de qué estás hablando, murmuró.
Claro que lo sabes, respondí poniéndome de pie. Sabes exactamente de qué estoy hablando. En ese momento, la puerta principal se abrió y entraron la detective Morales y otros 3 oficiales. Elena Morales, anunció la detective, está arrestada por intento de envenenamiento, fraude y sospecha de homicidio. La expresión en el rostro de Elena cambió de pánico a pura rabia. Tu maldita vieja entrometida. Todo esto era perfecto hasta que tuviste que arruinarlo. Luis López, continuó la detective, también está arrestado como cómplice de fraude financiero y conspiración. Mi hijo me miró con una mezcla de shock y traición. Mamá, ¿qué hiciste? Salvé mi vida, le respondí calmadamente. Y probablemente salvé las vidas de futuras víctimas también. Mientras se llevaban a Elena esposada, ella me gritó una última amenaza. Esto no termina aquí, Lorenza. Tengo contactos que van a hacer que te arrepientas. No, respondí con una sonrisa fría. Esto sí termina aquí. Los días siguientes a los arrestos fueron una mezcla extraña de alivio y tristeza profunda. Ver a Luis esposado y llevado en un auto de policía había sido uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero también sabía que era absolutamente necesario. Mi hijo había elegido su camino, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La detective Morales me llamó 3 días después con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Señora López, los análisis toxicológicos de su copa de vino revelaron la presencia de clonazepam, un sedante potente que en dosis altas puede simular síntomas de demencia o confusión mental. La misma sustancia que usó con sus esposos anteriores. Exactamente. También encontramos el medicamento escondido en la cocina de Elena, junto con literatura sobre síntomas de Alzheimer y demencia. Estaba construyendo un caso para demostrar su incompetencia mental. La investigación reveló la profundidad completa del plan de Elena. Había estado documentando supuestos episodios de confusión mía durante meses, creando un expediente falso que habría usado para justificar mi internamiento forzado. Incluso había contactado médicos corruptos dispuestos a certificar mi incapacidad mental a cambio de dinero. Pero aquí viene la parte realmente perturbadora, continuó la detective. Encontramos evidencia de que Elena tenía una lista de otras víctimas potenciales. Usted no era su único objetivo actual. ¿Qué quiere decir? Estaba cortejando simultáneamente a otros 2 hombres mayores en ciudades diferentes. Tenía perfiles completos de sus finanzas, familias y estados de salud. Era una operación mucho más grande de lo que inicialmente pensamos. Esa revelación me llenó de una satisfacción profunda. Al exponerla, no solo me había salvado a mí misma, sino que había protegido a otras víctimas inocentes. Ricardo me visitó esa tarde con documentos para finalizar los cambios a mi testamento. Señora López, he estado revisando las finanzas de Luis y Elena más detalladamente. La situación es aún peor de lo que pensábamos inicialmente. Cuéntame todo. Luis debe más de $120,000 en tarjetas de crédito y préstamos personales. Aparentemente, Elena lo convenció de que endeudarse no era problema porque pronto tendrían acceso a su herencia. Y las deudas de juego de Elena han crecido a más de $150,000. Tenía prestamistas ilegales amenazándola. Por eso necesitaba acelerar su plan con usted. Así que no solo querían mi dinero por codicia, sino porque estaban desesperados. Exactamente. Y hay más. El apartamento donde viven está en proceso de ejecución hipotecaria. Tienen 30 días para pagar la deuda completa o perder la propiedad. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Ricardo, ¿qué pasaría si yo comprara esa propiedad cuando salga a remate? Técnicamente, podría hacerlo. Sería completamente legal. Hazlo. Quiero que cuando Luis salga de prisión, descubra que no solo perdió su herencia, sino que también perdió su hogar, y que ambas cosas ahora me pertenecen a mí. Ricardo sonrió. Señora López, me gusta cómo piensa. Una semana después, Luis me contactó desde la cárcel. Se le había otorgado fianza, pero Elena permanecía detenida debido a la gravedad de los cargos de homicidio. Mamá, me dijo con voz quebrada durante la llamada telefónica, necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿A qué te refieres exactamente, Luis? Elena me dijo que solo queríamos asegurar tu bienestar.
que el plan del asilo era temporal, solo hasta que pudiéramos organizar mejor tus finanzas. ¿Y los $35,000 que robaste de mi cuenta? Eso también era para mi bienestar. Hubo silencio del otro lado de la línea. Mamá, Elena me convenció de que tú querías que manejara tu dinero. Dijo que era normal que los hijos ayudaran a sus padres mayores con las finanzas. Luis, ¿realmente creías eso, o simplemente era conveniente creerlo? No lo sé, admitió finalmente. Al principio sí lo creía, pero después era más fácil seguir adelante que admitir que estaba mal. Por primera vez desde que había descubierto su traición, sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez mi hijo no estaba completamente perdido, tal vez solo había sido manipulado por una depredadora experta. Luis, ¿sabías que Elena había estado casada antes? ¿Sabías que sus 2 esposos anteriores murieron en circunstancias sospechosas? ¿Qué? No, eso es imposible. Elena me dijo que solo había estado casada una vez antes, y que su esposo murió en un accidente automovilístico. Tu esposa es una asesina serial, Luis. Ha matado al menos a 2 personas por dinero, y yo iba a ser la tercera. No puede ser cierto. Es completamente cierto. Y tú la ayudaste, conscientemente o no. Después de colgar, me senté en mi cocina y lloré por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. No lloré por mí misma, sino por el hijo que había criado, por el hombre en quien se había convertido, y por la familia que había perdido para siempre. Pero mis lágrimas se secaron rápidamente cuando recordé lo que Elena me había gritado mientras se la llevaban arrestada, que tenía contactos que harían que me arrepintiera. Esa misma noche, alguien intentó entrar a mi apartamento. El sistema de alarma que había instalado después de los arrestos funcionó perfectamente, y la policía llegó en minutos. Encontraron evidencia de que habían intentado forzar la cerradura con herramientas profesionales. La detective Morales me llamó al día siguiente. Señora López, creemos que Elena organizó el intento de robo desde la prisión. Interceptamos algunas de sus llamadas telefónicas donde menciona que necesita recuperar ciertos documentos de su apartamento. ¿Qué tipo de documentos? Probablemente evidencia que podría incriminarla aún más, o información sobre sus otras víctimas potenciales. Pero no se preocupe, hemos aumentado la seguridad alrededor de su edificio. Esa fue la gota que derramó el vaso. Elena no solo había intentado robarme, drogarme y posiblemente matarme, sino que ahora estaba enviando criminales a mi hogar desde la prisión. Era hora de la fase final de mi venganza. Llamé a Ricardo inmediatamente. Ricardo, quiero que proceses la compra del apartamento de Luis inmediatamente. No quiero esperar al remate oficial. ¿Estás segura? Podría conseguir un mejor precio si espera. No me importa el precio. Quiero que Luis sepa que perdió su hogar el mismo día que salga de la cárcel. Entendido. También tengo noticias sobre Elena. Su familia está intentando contactarla con usted. Su familia. Aparentemente tiene una hermana mayor que vive en otro estado. Dice que Elena ha estado estafando a familiares durante años y quiere ayudar con el caso proporcionando más evidencia. Perfecto. Que venga cuando quiera. 3 días después, conocí a Carmen Morales, la hermana mayor de Elena. Era una mujer honesta y trabajadora que había sido víctima de las manipulaciones de Elena durante décadas. Señora López, me dijo, Elena ha estado robando y mintiendo desde que era adolescente. Estafó a nuestros padres, robó las joyas de nuestra abuela y desapareció durante años sin contactar a la familia. ¿Por qué decidió venir a testificar contra ella? Porque cuando me enteré de lo que le hizo a usted, recordé algo terrible. Hace 10 años, Elena me pidió que la ayudara a cuidar a su primer esposo, Roberto, que supuestamente tenía problemas de salud. Yo preparé algunas de sus comidas durante esa época. Carmen comenzó a llorar. Señora López, creo que sin saberlo, yo ayudé a Elena a matar a ese hombre. Ella me daba medicamentos para agregarle a su comida, diciéndome que eran vitaminas recetadas por el médico. La revelación de Carmen fue la pieza final del rompecabezas. Con su testimonio, los fiscales tenían evidencia suficiente para acusar a Elena de asesinato premeditado en primer grado. Pero para mí, la verdadera justicia vendría cuando Luis descubriera que no solo había perdido a su esposa asesina y su libertad,
sino también todo lo que había pensado que iba a heredar de mí. La venganza, descubrí, era un plato que sabía mejor cuando se servía completamente frío. 6 meses después de los arrestos, me encontré sentada en la terraza de mi casa del lago, observando el amanecer sobre el agua con una tranquilidad que no había sentido en años. La taza de café humeaba entre mis manos mientras repasaba mentalmente todo lo que había sucedido desde aquella noche fatídica cuando escuché la conversación que cambió mi vida para siempre. Elena había sido condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus 2 esposos anteriores. El testimonio de Carmen, combinado con las exhumaciones ordenadas por la corte que revelaron trazas de veneno en ambos cuerpos, había sellado su destino. También enfrentaba cargos adicionales por intento de asesinato en mi caso y por fraude en múltiples estados. Luis había recibido una sentencia de 8 años por fraude financiero, conspiración y complicidad. Durante el juicio, finalmente testificó contra Elena, revelando detalles adicionales sobre sus métodos y admitiendo que había comenzado a sospechar que algo no estaba bien, pero había elegido ignorar las señales de advertencia por codicia. Lo más satisfactorio de todo era que mi venganza había sido perfecta y completamente legal. El apartamento donde Luis y Elena habían vivido ahora me pertenecía completamente. Lo había comprado por $70,000 después de la ejecución hipotecaria, menos de la mitad de su valor de mercado. Decidí alquilarlo a una familia joven con niños pequeños, exactamente el tipo de familia que Luis y Elena habrían odiado tener como vecinos por el ruido y la actividad. Todos los ahorros que Luis había robado habían sido recuperados y devueltos a mis cuentas, junto con intereses y daños punitivos. El total había ascendido a más de $50,000, dinero que decidí donar a organizaciones que protegían a personas mayores del abuso financiero. Pero la ironía más deliciosa era lo que había hecho con mi testamento. En lugar de desheredar completamente a Luis, había dejado sus instrucciones muy específicas. Recibiría exactamente $1 cuando yo muriera, junto con una carta explicando que esa era la cantidad exacta que se merecía después de traicionar a la madre que lo había criado con tanto amor y sacrificio. El resto de mi patrimonio, incluyendo la casa del lago que tanto habían codiciado, se dividiría entre organizaciones benéficas y un fondo de beca que había establecido para estudiantes huérfanos que quisieran estudiar enfermería. Mi profesión me había dado todo en la vida, y quería asegurarme de que otros jóvenes tuvieran las mismas oportunidades. Ana me visitó esa mañana, como había estado haciendo regularmente desde el juicio. Nuestra amistad se había fortalecido enormemente a través de toda esta experiencia. ¿Cómo te sientes hoy?, me preguntó mientras se sentaba conmigo en la terraza. En paz, respondí honestamente. Por primera vez en años, completamente en paz. ¿Has pensado en visitar a Luis en prisión? Era una pregunta que me habían hecho muchas personas, incluyendo algunos trabajadores sociales y consejeros. Mi respuesta siempre era la misma. Ana, yo crié a Luis con amor, valores y oportunidades. Durante 25 años después de la muerte de su padre, trabajé incansablemente para darle todo lo que necesitaba. Si después de todo eso eligió traicionarme de la manera más cruel posible, entonces yo hice mi trabajo como madre. Lo que él hizo después fue su elección como adulto. Pero no sientes ningún deseo de perdonarlo. El perdón no significa que tengas que mantener a personas tóxicas en tu vida, le expliqué. Yo he perdonado a Luis en mi corazón porque cargar con resentimiento solo me lastimaría a mí. Pero perdonar no significa que tenga que someterme nuevamente a su manipulación o que tenga que darle otra oportunidad de hacerme daño. Ana asintió comprensivamente. Ella había sido testigo de todo mi dolor y había visto cómo había encontrado la fuerza para protegerme y buscar justicia. ¿Y qué planes tienes para el futuro? Sonreí mientras señalaba hacia el lago. Voy a vivir cada día exactamente como quiero vivirlo. Voy a leer los libros que siempre quise leer, voy a viajar a los lugares que siempre quise conocer, y voy a pasar tiempo con las personas que realmente me aprecian. Como ese caballero que conociste en el grupo de lectura. Me ruboricé ligeramente. Durante los últimos meses, había comenzado a asistir a un club de lectura en la biblioteca local. Ahí había conocido a Eduardo, un viudo de 75 años que había sido profesor de literatura durante 40 años. Era gentil, inteligente, y lo más importante, completamente honesto sobre sus intenciones y su situación financiera. Eduardo es una buena compañía, admití. Pero esta vez voy a tomarme las cosas con mucha calma.
He aprendido que es mejor conocer realmente a las personas antes de confiar en ellas completamente. Esa tarde, después de que Ana se fuera, recibí una llamada inesperada. Era Patricia Mendoza, la trabajadora social del hospital. Señora López, la llamo porque hemos recibido múltiples consultas de familias que han escuchado sobre su caso y sospechan que están siendo víctimas de abuso financiero similar. ¿Qué tipo de consultas? Adultos mayores que han notado movimientos extraños en sus cuentas bancarias, familiares que súbitamente se han vuelto muy controladores, situaciones que suenan muy similares a lo que usted experimentó. ¿En qué puedo ayudar? Nos preguntábamos si estaría dispuesta a hablar públicamente sobre su experiencia. Su historia podría ayudar a otras personas a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Sin dudarlo, acepté inmediatamente. Durante las siguientes semanas, di varias charlas en centros comunitarios, hospitales y grupos de personas mayores. Conté mi historia completa, desde la conversación que había escuchado esa noche hasta la condena final de Elena y Luis. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Decenas de personas se acercaron después de mis presentaciones para contarme sobre situaciones sospechosas en sus propias familias. Ayudé a conectar a varias de ellas con recursos legales y de protección apropiados. Una mujer en particular, María Santos, de 80 años, me abrazó con lágrimas en los ojos después de una de mis charlas. Señora López, me dijo, mi hijo ha estado presionándome para que ponga mi casa a su nombre por razones de impuestos. Después de escuchar su historia, me doy cuenta de que probablemente está planeando venderla sin mi conocimiento. ¿Qué va a hacer? Voy a contactar al abogado que usted recomendó. Y voy a confiar en mis instintos en lugar de en las palabras bonitas de mi hijo. Historias como la de María me confirmaron que había tomado las decisiones correctas. Al exponer públicamente lo que me había sucedido, estaba protegiendo a otras personas vulnerables y convirtiendo mi experiencia dolorosa en algo positivo para la comunidad. 6 meses después de mi primera charla pública, recibí una carta en prisión. Era de Luis. Mamá, escribía. He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que hice, y finalmente entiendo la magnitud de mi traición. No espero que me perdones, y no voy a pedirte que cambies tu testamento o que me des otra oportunidad. Solo quiero que sepas que todos los días me arrepiento de haber elegido el dinero sobre el amor de la madre más dedicada del mundo. La carta continuaba durante 3 páginas, detallando cómo Elena lo había manipulado gradualmente, cómo había comenzado a racionalizar acciones cada vez más terribles, y cómo finalmente había llegado a entender que había sido cómplice en un plan para asesinarme. Leí la carta una sola vez y luego la guardé en un cajón. Tal vez algún día se la mostraría a un terapeuta o consejero como evidencia de que Luis finalmente había comenzado a entender la realidad de sus acciones. Pero por ahora, no tenía deseos de responder o de reabrir esa herida. Esta tarde, mientras escribo esto sentada en mi terraza favorita, puedo decir honestamente que soy más feliz ahora que antes de descubrir la traición de Luis. He aprendido que es posible amar a alguien profundamente y aún así protegerte de ellos cuando se vuelven peligrosos. He aprendido que la familia verdadera no está determinada por la sangre, sino por el respeto, el amor genuino y la confianza mutua. Ana ha sido más familia para mí durante estos meses difíciles que Luis durante años de manipulación. Y más importante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad y proteger lo que has construido con tanto esfuerzo. El sol se está poniendo sobre el lago ahora, pintando el agua de dorados y rosados. En unas horas, Eduardo vendrá a cenar. Hemos planeado cocinar juntos y luego sentarnos aquí mismo a leer Poetry bajo las estrellas. Es una vida simple, tranquila y completamente mía. Por primera vez en años, estoy exactamente donde quiero estar, con las personas que realmente me valoran, viviendo la vida que elijo vivir. Y eso, descubrí, es la venganza más dulce de todas, la felicidad auténtica y la paz interior que nadie puede quitarme nunca más.